Aquí estamos una vez más con nuestro podcast ¿Quién dijo caja? Y el invitado de hoy es una persona que para mí es de las personas más persistentes, eh, más, más innovadoras. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo laboralmente y pudimos trabajar por lo menos en el mismo espacio 2 años y por ahí otros 2 años en contactos ahí intermitentes por fuera, pero la verdad es una de las personas que yo admiro por lo que hoy ha hecho. Su nombre es David Calle, solamente les voy a decir que es un ingeniero de diseño y ya él nos va a contar qué es lo que hace y digamos qué mensaje nos puede dejar como para que sigamos por el camino de emprender o desde la innovación. Entonces hoy el capítulo se llama Mi emprendimiento impreso en 3D. David, presentate, hombre, y contanos un poquito de lo que haces. Bueno, gracias Alejo. Mi nombre es David Calle, yo soy ingeniero de diseño de producto, me gradué en el 2017, especialista en gerencia de diseño. Tengo un emprendimiento, pues una startup que se llama Mesh Medical Shapes. Ya llevamos 5 años con esta startup, ¿cierto? Creo que ya empieza también uno a llamarla como empresa, ¿cierto? Nosotros nos dedicamos básicamente a diseñar y desarrollar simuladores que permitan mejorar las prácticas y el entrenamiento para las personas del sector salud, en este momento pues en odontología, para que mejoren las competencias antes de atender los pacientes, ¿cierto? Entonces, ¿en qué nos enfocamos nosotros? En cómo formar mejores profesionales antes de que lleguen a la clínica y trabajen con pacientes para mejorar pues lo que se llama hoy el respeto por el paciente, que creo que es lo más importante en el sector salud. Entonces, hemos venido trabajando pues en esta iniciativa muy fuerte. Somos 3 socios, está la Universidad CES, está una odontóloga que se llama Andrea Naranjo, ella es rehabilitadora oral, docente de la universidad y cofundadora pues de este proyecto, y estoy yo. Entonces, somos 3 entes que hemos venido pues tratando de fortalecer mucho el tema de la simulación en este momento en Latinoamérica, y donde todo lo que hemos venido desarrollando pues no solo lo utilizamos dentro de la misma universidad, dentro del ecosistema en Medellín, sino que lo hemos venido replicando ya en otros países también. David, ¿cómo fue esa primera idea que te soñaste de tu emprendimiento? ¿Ya tenías enfocado en que ibas a trabajar con temas odontológicos? No, mira, pues a mí siempre me encantó la impresión 3D pues, desde la universidad, yo vivía loco por eso, pues con vos en la práctica lo implementamos mucho en una organización pues y digamos que lo vimos en un tema muy ya industrial pues llevado hacia el cliente final, pero con unos recursos bastante altos, ¿cierto? En temas pues de inversión. Cuando ya yo decidí pues trabajar con emprendimiento, yo no tenía ni idea, pues en realidad yo no lo decidí, ¿cierto? Esto fue más el destino pues de que yo no pude continuar ahí, estaba buscando otras opciones y fue más de iniciativa de mi papá que me dijo, pues hombre, vos sabiendo tanto de impresión 3D, pues ¿por qué no montas algo, cierto? Y me mandó para donde un amigo que era odontólogo, me senté con él y con la hija, les conté un poco pues de lo que sabía hacer con eso, vimos una oportunidad grande en el mercado que no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy, o sea, así es, eso es de lo que dicen pivotar, tal cual, eso sí fue una vuelta de 180 grados de lo que creíamos que íbamos a hacer a lo que hacemos hoy, pero así empieza todo el mundo, pues, ¿cierto? Uno no puede casarse con la primera idea que se le atraviesa, sino irla puliendo o cambiando drásticamente si es necesario. Entonces nosotros, pues cuando le mostré eso, lo que sabía hacer en impresión 3D, pues eran cosas que la parte técnica era muy simple, pues en los equipos, pero tenía ciertas complejidades en el desarrollo, que era cuando a una persona le van a colocar un implante dental, ¿cierto? Eso lo ponen pues con bastante experiencia a lo que llaman pues a ojo, ¿cierto? Nosotros, y era algo que ya existía en el mundo, desarrollamos pues el proceso de hacer las guías quirúrgicas para colocación de implantes, que es una plaquita que dice exactamente en dónde tiene que ir la guía para la colocación del implante. Cuando empezamos a trabajar eso, esa fue la primera oportunidad. Aquí no lo hacían en Colombia en ese momento, hace 5 años, solo estaban empezando, pero había mercado pues, para trabajarlo. Y con eso fue que empezamos a trabajar, pues y nos metimos en la odontología. Me metí yo en la odontología y mi socio a trabajar con el mundo del 3D.
De ahí fue que ella fue la que me dijo, ve, los modelos con los que nosotros aprendemos en clase, le falta como cierto nivel de realismo, hay muchas cosas que no podemos hacer, porque no nos inventamos uno. Entonces, pues, uno por esas ganas pues, de meterle innovación pues, a sectores que ya están muy, muy estandarizados, acostumbrados a usar lo mismo, pues el modelo no cambiaba hace 20 años, ¿cierto? Entonces, personas que se graduaron hace 20 años, que hoy llevan dando clase mucho tiempo, utilizaban el mismo modelo año tras año y pues se acostumbraron a eso, dijimos nosotros, ¿por qué no planteémosles algo diferente y miremos a ver? Entonces nos encerramos tal cual a lo película de startup, pues porque lo que uno tiene que hacer es cuidar recursos al principio. Éramos en mi cuarto, compramos una impresora, alquilamos un software pues de diseño, teníamos el computador y con esos 6 meses desarrollando un MVP, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no sabía modelar un diente. La mayoría de la gente que sabe modelación 3D no sabe modelar ese tipo de formas 3D, sino cosas más paramétricas, no tan anatómicas, no tan libres. Entonces Orgánicas. eso era un reto, pues aprender a hacer un diente desde cero. Lo logramos, hicimos un producto mínimo viable y ahí nos fuimos yendo pues como a empezar a hacer esa validación y bueno, empecemos a ver cuál tiene más oportunidad trabajando esas dos líneas porque seguíamos haciendo ese producto mínimo viable y por el otro lado estábamos haciendo el tema de las guías quirúrgicas que ya estaba empezando a generar al menos un flujo de caja dentro de esto. Entonces estábamos viendo como proyección y dijimos, sabes que esto tiene oportunidad y la gente le está llamando la atención, pues sigámosle metiendo energía y tiempo a esto, que algo puede resultar bonito de lo que estamos haciendo. Ahí yo quiero aclarar algo y lo decía al principio, David es una persona demasiado persistente y prácticamente por él o él es el precursor de que un desarrollo cerámico antes se pudiera haber demorado 40 días y cuando implementamos temas de 3D lo pudimos bajar a 5 días. Entonces digamos que le tuvimos que buscar por mucho lado, pero si no hubiera sido por esa persistencia de David, no lo hubieran logrado. Y también lo veo reflejado hoy en su emprendimiento. Dale, Fede. Oh, pues primero agradecerle mucho a David por aceptar esta invitación y por atreverse a contarle a todos los que nos están escuchando su trayectoria, su experiencia, sus pivots, todo eso. Yo digamos que admiro muchas cosas, no solamente en David, sino también pues en Mesh. Y una de ellas es cómo se aprovechan unas capacidades adquiridas en una etapa laboral, en una vida pasada, si se puede decir así, que muchas veces eso pasa desapercibido. O sea, muchas veces las personas, mientras están trabajando para una compañía grande o pequeña, ganan unas capacidades muy interesantes, técnicas o no técnicas, en tu caso fueron técnicos, y seguramente otras no técnicas también, pero eso es la mayoría de cosas que uno va aprendiendo como que pasa desapercibido. Vos has podido capitalizar todos esos aprendizajes en un emprendimiento y no solamente pues para tu beneficio, sino para poder impactar a un mercado que lo está necesitando. ¿Qué te soñás vos con Mesh en el inmediato plazo? O sea, ¿cuáles son esas perspectivas? ¿Qué mercados estás atendiendo y cuáles querés atender? ¿Cómo es ese negocio? Bueno, pues mira, nosotros en este momento trabajamos pues con nuestro mercado más fuerte es Perú, ¿cierto? Estamos pues en Colombia en 7 universidades, ¿cierto? Que ya utilizan nuestros modelos. Pues antes que nada les muestro pues porque para dar un poco de contexto qué es un simulador dental, cómo se ve, pues creo que no hay nada más fácil que hacerlo visible, ¿cierto? Entonces, un simulador dental es esto, tal cual una caja de dientes que replica la anatomía o la cavidad oral de una persona, ¿cierto? La boca. Entonces, así es que se ven los modelos y lo que nosotros, pues ahorita más adelante les voy contando como qué es lo que nosotros desarrollamos y por qué hay un factor wow en el mercado. Pero los estudiantes básicamente ¿qué hacen? Trabajan en un diente, sacan los dientes, los cambian y los reemplazan. Entonces, ¿qué hicimos nosotros de desarrollo? Es que los modelos se llamaban lo que son modelos ideales, ¿cierto? Eran unas bocas que no existían en ningún lado, dientes perfectos,
una mordida perfecta y los estudiantes aprendían ahí. Pero cuando llegaban a la clínica, pues los pacientes no llegan así, a los pacientes les faltan dientes, tienen cálculos, fracturas, urgencias, o sea, tienen 1000 situaciones que se derivan en la clínica, pero que tienen que solucionar en la clínica, pero los estudiantes aprenden en modelos perfectos que no les pasa nada, no les falla nada y eso es el escenario más ideal. Entonces, la brecha entre lo que se aprende en preclínica y lo que se ve en clínica era gigante. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, venga, no, vamos a hacer un modelo complicado, basado en un paciente, con todo lo que tiene un paciente, tratemos de incluirlo ahí. Y eso es lo que se ve hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un modelo que tiene caries, que tiene cálculos, que tiene fracturas. Por ejemplo, esto es un paciente que se cayó y se fracturó todos estos dientes. Tiene, por ejemplo, un diseño que le hicieron una carilla acá, pero resulta que por dentro de la carilla tiene caries, que pasa mucho cuando una carilla no es bien puesta, pasan los años, que genera una caries por dentro. Entonces, replicamos situaciones de la vida real. Cuando el estudiante va a llegar a clínica, pues ya va a haber trabajado estas situaciones en un ambiente controlado, seguro, repitiendo su proceso hasta que tenga esa curva de aprendizaje. Entonces, eso es lo que nosotros hoy desarrollamos en nuestro modelo. Nuestro modelo se llama TOM, que es un tipo odontológico multipropósito, ¿cierto? Entonces, ese hoy es nuestro eje central de la empresa pues, Mesh en este momento, y el producto que ha tenido una acogida muy buena en los diferentes mercados que hoy trabajamos. Entonces, pues, alineándolo con lo que me decías, nosotros empezamos a trabajar en Colombia, empezó a tener buena acogida, ¿cierto? Empezamos a tener ya varias universidades, llegó la pandemia, ¿cierto? Cerraron todas las universidades, ahí entonces nosotros dijimos, bueno, ¿a dónde vamos nosotros? Todas las universidades cerradas, ¿qué puertas tocamos? Estamos empezando. Y nos contactó una universidad de Perú, que resulta que en años anteriores había visitado la Universidad CES, había visto como el prototipo del modelo y nos dijo, tenemos un problema, tenemos todos los estudiantes encerrados en las casas, no pueden practicar, pero les podemos mandar a todos los estudiantes en su casa el motor, todo el material que necesiten para trabajar, pero necesitamos un modelo para que puedan trabajar con lo que ellos trabajaban en clínica. Ahí fue que empezamos a personalizar los modelos. Entonces, ahí fue que vimos también la primera vez que hicimos nuestra primera exportación, que la hicimos a Perú. Entonces ahí conseguimos nuestro primer cliente en Perú, una de las universidades más grandes y prestigiosas de Perú, y empezó a trabajar con nosotros y le creyó al proyecto. Hoy en día trabajamos ya con 4 universidades de Perú, ¿cierto? No solo en Lima, sino también en Huancayo, por ejemplo. Entonces, ahí empezamos a ver nosotros, esta necesidad es global, esta necesidad no es colombiana, latinoamericana, no, esto es una necesidad global, ¿cierto? Y la simulación hoy es el eje central de la formación en el sector salud. Entonces, ¿por qué no seguimos evolucionando esa parte? Y nuestra ambición hoy en día, y ya pues está justo el domingo viajo a Estados Unidos, ese es nuestro reto 2024 y es entrar al mercado de los Estados Unidos, ¿cierto? Nosotros ganamos una convocatoria, pues aplicamos una convocatoria y pasamos del programa de Georgia Tech, ¿cierto? Aquí nos han acompañado, pues, el Georgia Tech está creando como un centro de innovación aquí en Medellín, ¿cierto? Apoyado a muchas empresas. Una de esas empresas es el Grupo Cristal, pues, que nos ha apoyado a nosotros, Mesh, para poder llevar este producto a Estados Unidos. Hemos tenido mucho apoyo de ellos, pues, en acompañamiento, asesorías, capacitaciones, y con Georgia Tech para abrir mercado en Estados Unidos. Hoy tenemos un cliente potencial que vamos a visitar. Vamos a ver si las cosas se dan. Podemos estar entrando al mercado de Estados Unidos el próximo año, que es nuestra ambición inmediata, ¿cierto? Excelente. Qué bien, David. No, pues yo estoy aquí feliz, contento escuchando esta historia porque es de lo que más me gusta. O sea, nosotros siempre nos hemos propuesto, David, de que la gente que nos escucha de verdad queda con mensajes de casos reales, o sea, casos de a pie, no siempre los casos pues que uno típicamente Sí. conoce, la de startup El gigantes unicornio, que uno, sí. Entonces, yo por aquí escribí, a mí vos me pareces como un explotador de situaciones complejas, porque vos lo que entendí de tu historia, estuviste por allá haciendo práctica, te dijeron que no podías continuar, y ahí fue donde tu papá te hace la sacudida y vení, hombre, que vos tenés unas capacidades, ¿porque no te sentás con alguien y arrancás? ¿Sí? Y después escucho que la pandemia otra vez te sacudió y empezaba a buscar como otros horizontes, y aparece pues ya la exportación, que seguramente si la pandemia no hubiera aparecido no estaba tan pues no hubiera aparecido. Entonces,
cuando uno ve eso, yo digo, pero vení, entonces David, escucha, David es de las personas que le tiene poquito susto al riesgo. Yo cuando te escuchaba hablar ahorita al principio, vos pareces profesor de innovación, weón, hablas del MVP, hablas del pivote, hablas pues como de todos los pasos que uno da cuando está haciendo un emprendimiento o una innovación, la tenés como clara. Entonces, contanos un poquito de esa, como eso que estoy diciendo yo, de David sabe que parte del éxito de un emprendedor, de una startup, es el riesgo. Y yo lo veo pues súper clara en esta historia y de los pasos que vos claramente sabes qué hacer, que no te costará mucho, pequeñito, mínimo viable y después ir a explotar. Y pivoteaste además. Entonces, contanos un poquitico de eso, David. Listo, no, empecemos porque yo le tengo pánico al riesgo, pánico. O sea, cuando me pasan esas situaciones, a mí me da pánico. O sea, no es susto, no, pánico. De verdad que yo creo que es por el hecho de que cuando uno empieza tan pequeño, pues nosotros siempre hemos tratado de tener algo y es tratar de arriesgar lo mínimo, ¿cierto? O sea, yo cuando empecé, pues, ¿qué tenía para perder emprendiendo, ¿cierto? Pues tenía un año de graduado, ¿cierto? Estaba todavía viviendo con mis papás, tenía el apoyo de mis papás, obviamente, pues que me dijo, emprende, ¿cierto? Porque pues no, todavía no estaba como en esa independencia. Situación en la que hoy, por ejemplo, que ya lo viví 5 años después, digo, mis respetos cuando alguien emprende, pues no recién salido de la carrera, sino a la mitad de su vida laboral, pues sí dice, voy a emprender porque es que lo sentí, lo viví. Yo nunca sentí como esa vena emprendedora, ¿cierto? O sea, aquí que llega, es que yo fui emprendedor toda la vida, desde chiquito en el cero. Mi papá tuvo 35 años, ha trabajado pues en organización, el ejemplo mío, yo decía, me encanta esa vida, busqué organización grande para empezar, o sea, a mí eso nunca me sacudió por la cabeza al principio, ¿cierto? Y lo fui cogiendo pues como a medida creo que desde la universidad, en la carrera de ingeniería de diseño, uno sí le ponen mucho como ese ADN, o sea, eso sí lo destaco demasiado, uno no se da ni cuenta en qué momento le ponen ese ADN emprendedor, pero todo el mundo sale con esa vena, o sea, eso es, así sea algo como le dicen, pues como un side hustle o lo que sea, alguien siempre tiene algo en lo que está trabajando que le llena pues y lo quiere sacar adelante. Entonces ahí empezó pues toda esa parte, sobre todo como yo conocí la impresión 3D a mitad de la carrera, a mí eso me rayó el cerebro, o sea, yo no podía creer que eso existiera, que eso funcionara así, pues uno estudiando como de todos los procesos de manufactura y que se inventaran una cosa de estas tan loca, pues eso que existía hace rato, me obsesioné con eso pues. Y ya entonces a lo siguiente, mira que el proceso de nosotros fue, o sea, la práctica, digamos que toda esa validación de los aprendizajes y uno ponerlo en el mundo laboral a trabajar y ver que eso sí tiene resultados, es muy gratificante y uno dice, ve, yo sí le creo a esto, pues por algún lado, pero sí le creo. Entonces después eso me dio como la seguridad, porque es que cuando yo quería toda la vez montar una empresa de impresión 3D, pero como tal ofrecer los servicios de impresión 3D, pues ya mucha gente lo hacía, mucho mejor que uno, entonces yo decía, no tengo que aportar ese valor agregado no lo tengo yo, ¿cierto? O sea, como dar un mejor servicio de lo que hoy existe, con menos recursos, pues va a ser muy difícil para mí. Pero si encuentro una funcionalidad o un uso específico en el mercado de un producto de estos, por ahí sí va. El Entonces, nicho tiene poder, yo siempre lo he dicho, encontraste el nicho. Tal cual, entonces, sí, porque a mí me decían, ves que vos por qué no inyectas lo que vos haces, o vos por qué no lo haces en vaciados, o por qué no lo termoformás, porque no me puede, ¿cierto? O sea, yo ya cambié varios procesos y los hago industriales, pero lo que es impresión 3D es porque no se puede hacer por otro lado, entonces le saqué como ese provecho y yo dije, listo, vamos a volvernos un experto en impresión 3D, compré una en India y me puse a hablar con indios, pues desde las 5 de la mañana a Colombia, cae todos los días armando ese prototipo, después entonces hablando con proveedores de Estados Unidos, y me fui yendo así pues como haciendo cursos en línea, lo que me dio encontrar a uno pues como para fortalecer esa experiencia, hasta llegar hoy pues yo no me considero un experto porque este mundo es demasiado grande de verdad, pero siento que uno ya sí tiene como cierta experiencia que le ayuda a validar como esas decisiones que toma en estos procesos pues, ¿cierto? Y así nos hemos ido yendo, Carlos, pues ya la valentía, lo que te digo, uno aprende más es a saltar, ¿cierto? A saltar al vacío. El miedo pues yo no sé cómo quitarlo, para mí no me quita. O sea, incluso hoy hablando pues de llegar a Estados Unidos me da pánico también, porque yo ya sé que
el salto es grande, ¿cierto? Y las responsabilidades son más grandes y los riesgos son más grandes. Entonces, cada vez me da más miedo, pero como que uno aprende a saltar, como que uno siente ese paracaídas, no sé de dónde ni sé cómo, pero uno lo siente ahí, entonces uno dice salto que hay algo que me sostiene y hasta el sol de hoy, pues gracias a Dios se nos han dado las cosas. Muy bien. David, voy a hacer dos preguntas, qué pena con mis compañeros. Primero, una es porque la gente debe estar preguntándose. Obviamente que ya, como lo dijo Carlos Mario, ya encontraste tu nicho, pero uno, digamos, la gente puede estar pensando, pero ¿por qué imprimir un diente? Entonces, antes de llegar mes, ¿cómo estudiaban los odontólogos o cómo sacaban, de dónde sacaban los dientes o digamos todas las piezas como para poder estudiar y para poder ensayar sus operaciones? Esa es una. Y la otra es, ya sabemos que te da pánico, ya sabemos que te volviste un paracaídas experto, saltar al vacío y digamos, sí, da mucho susto, pero hay algo que te está impulsando a saltar. ¿Cuál fue ese primer pánico y cómo lo resolviste? Entonces, dos, ¿de dónde sacaban los dientes los odontólogos o cómo estudiaban? Y la otra, ¿cuál fue ese primer pánico que te obligó a saltar? Bueno, entonces, ¿cómo aprendían los estudiantes antes? Creo que cualquiera que tenga un odontólogo mayor de 35 años le puede preguntar para que se dé cuenta, pero la respuesta, digamos, clásica que uno puede escuchar es, hay dos tipos de dientes, ¿cierto? Hay un diente que es tipo troquel, son unos tubitos de melamina, por fuera se ve como un diente y el resto es un troquelcito con tornillos, y con eso aprendían a hacer todo lo que son tallados, todo lo que está en la zona de la corona, es decir, toda la zona visible por fuera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el estudiante tenía que aprender procedimientos que involucraban el nervio de los dientes, ¿cierto? Cuando involucra esta parte, no estaban los dientes disponibles, ¿cierto? Y los dientes que apenas estaban empezando a ser desarrollados en el mundo, los costos eran muy altos, ¿cierto? El costo de un diente, un solo diente de endodoncia, hoy, de marcas internacionales, está por los lados de los 15 a 20 dólares. Estamos hablando que son 60, 80, hasta 100 mil pesos un solo diente. Un estudiante necesita 20, 30, 40 dientes para practicar, entonces lo hacía totalmente inviable, ¿cierto? ¿Y qué hacían entonces? Pues están los dientes. ¿Cuáles son los dientes más reales? Pues los de las personas. Entonces, los que tenían familiares odontólogos, pues los odontólogos muchas veces les toca sacar dientes por procesos, los pacientes se los donan, tenían sus dientes para trabajar y no había problema, ¿cierto? Pero estaban los otros estudiantes que lamentablemente no tenían esa facilidad. Entonces, muchas veces tenían que ir en los cementerios, eso era anteriormente se hacía pues que en los cementerios sacaban los dientes y se los vendían a los estudiantes, o que en fosas comunes se encontraban y ya les habían sacado algunos dientes para comercializarlos. Hay una especie de mercado negro que había pues en su momento con todo esto. Entonces las universidades pues están en una situación en la que pues por un lado yo no le puedo exigir a un estudiante que compre dientes de 100 mil pesos porque pues se va a gastar 2 millones de pesos con 20 dientes y aún así le falta. Y por el otro lado pues tampoco puedo permitir o acolitar ese tráfico de órganos, pero no tengo con qué suplirlo. Entonces siempre una encrucijada entre las universidades que hoy en día pues ya nosotros hemos podido solventar mucho. Nosotros, por ejemplo, los dientes de nosotros, y eso fue específicamente pues con la alianza con la universidad, es que lo pusimos en práctica y era, los dientes tienen que ser tan accesibles para que un estudiante de una universidad de bajos recursos, medio o alto, pueda adquirir estos dientes. Por eso los dientes de nosotros hoy valen 5 mil pesos, ¿cierto? Cuando el de la competencia vale 60. O sea, nosotros valemos una décima parte de lo que cuesta el diente de la competencia, o una quinta parte dependiendo pues de los países y todo, pero sigue siendo algo mucho más asequible pues de fácil acceso para los estudiantes. Entonces esto también tiene un componente social y es, venga, que los estudiantes así tengan menores capacidades adquisitivas, menor poder adquisitivo, puedan acceder a este tipo de productos, y tenemos otros productos de menor costo con el que también pueden hacer ese tipo de procedimientos. Y la segunda pregunta, Alejo, la del paracaídas, ¿cuándo fue la primera vez que El primer pánico y cómo lo resolviste? No, yo creo que el primer pánico fue enfrentarme a la universidad, lo veía como un cliente, ¿cierto? Nosotros fuimos con el producto mínimo viable y yo dije, aquí coroné mi primer venta, voy a salir de aquí vendiendo 100 modelos. Esto fue. Me senté ante los expertos, el decano de odontología, el jefe del pregrado, el jefe del posgrado, eran 5 expertos, pues, y les mostré esto.
Y me dijeron, pues David, la verdad eso está muy crudo, o sea, eso le falta todo, pero vieron ahí un pequeño desarrollo que ellos llevaban 10 años intentando hacerlo y no lo habían logrado hacer, que eran los conductos por dentro, ¿cierto? O sea, los nervios. Solo con ese pequeño detalle, dentro de un modelo que tenía 1000 errores, que hoy ya los veo, y yo digo, sí, pues, es su proceso, pero solo con ese desarrollo la universidad se nos vio y nos dijo, vayan a la unidad de innovación, que a la Facultad de Odontología le interesaría apoyarlos a ustedes para seguir con esta iniciativa porque tiene futuro, porque ahí hicieron un desarrollo que nosotros no habíamos ni logrado hacer, ni ningún fabricante pues aquí en Colombia lo había hecho en la escala en la que ustedes lo están trabajando. Entonces hay que trabajarle mucho y sobre todo porque también creemos que les podemos aportar mucho a ustedes. Y 5 años después lo destaco completamente. Hoy el producto tuvo una evolución increíble en la que ya puede competir en el mercado internacional, ¿cierto? En donde ya hoy lo ponen al frente de productos de empresas multinacionales y pueden seleccionar a por las cualidades que él tiene. ¿Qué nota eso? He escuchado un montón de cosas. Nosotros en este podcast, en varios episodios anteriores, hemos hablado de que uno hace ciertos planes estratégicos, sea a título personal o sea dirigiendo, liderando una organización, y que si bien ese plan al cual uno llega normalmente no se cumple, entonces la gente dice es que el plan no sirve para nada y de pronto tienen razón. El proceso de planeación en donde uno le tocó detectar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cómo cerrar brechas en las capacidades que no tengo todavía para cumplir ese plan. Entonces puede que el plan no sirva para nada, pero ese proceso de planeación es una preparación súper tesa para cualquier cosa que se venga con el plan. Lo repito, a título personal, a título de emprendedor, o sea, en una vida personal. Yo no conozco al primero que se le haya cumplido perfectamente el plan de vida que se planeó cuando era adolescente, pero toda esa preparación para ir hacia eso le ha servido para tomar decisiones y cambiar el plan, ese producto final que es el plan, que al final no es ningún producto final. Eso sonó como un trabalenguas. Yo quiero saber entonces, David, ¿qué te ha tocado aprender? ¿Qué son esas cosas extrañas? Porque vos no tenías ni idea, vos no sos odontólogo, vos sos un man muy teso en desarrollo de producto, pero entonces te ha tocado mirar temas de materiales, te ha tocado mirar temas de odontología, de configuración, de fisiología. ¿Qué te ha tocado aprender? ¿Qué es lo más duro? Y cómo lo has sorteado, porque estoy seguro que la gente que está conectada, muchos de esos miedos a los que vos también has aludido, es, pues pucha, o estoy muy viejo y ya no soy capaz de aprender, o sea, contanos acerca de esas capacidades que te han faltado y que has aprendido. Listo, no, mira, entonces, yo estudié ingeniería de diseño porque yo lo primero que descarté en mi vida fue cualquier profesión del sector salud, ¿cierto? O sea, yo quería estar alejado del sector salud, a mí eso ni me llamaba la atención ni me daba pánico, o sea, a mí lo que era una clínica, no sé, y terminé metido acá, ¿cierto? Entonces, lo que vos decís, los planes nunca le van a salir como uno quiere, pero esa planeación sí le da a uno cierta estructura, ¿cierto? Yo qué sabía que quería. A mí me gustaba mucho el tema de inventar cosas. Yo desde el colegio, si a veces me ocurrían como ideas que anotaba en el cuaderno, no sé, el carro que lava solo, cualquier pendejada. Y dentro de eso, como esa misma estructura que yo fui diciendo, es que me gusta inventar, cogí ingeniería de diseño, seguí inventando. Entonces, a lo largo de la carrera, pues, cogí esa formación. Ahora, cuando decidí emprender, ¿cierto? En un sector que es la odontología, yo decía, pues es que aquí hablan otro idioma, ¿cierto? Aquí no hablan ingeniero, aquí hablan odontólogo, ¿cierto? Y estos son lenguajes, ¿cierto? Uno cuando ya empieza a trabajar pues, de manera profesional, la gente habla diferentes lenguajes. Si vos pones a un ingeniero y a un odontólogo a hablar, hay muchos términos que jamás van a ser compatibles y que él no va a saber, le estás hablando en chino a la otra persona, ¿cierto? Y eso me empezó a pasar acá. Entonces, cuando yo me empecé a detectar que me faltaban capacidades que tenía que adquirir, era que yo tenía que aprender a hablar odontólogo, ¿cierto? Eso fue lo primero que yo descubrí. Porque yo me senté con mi socio a diseñar esto, entonces yo le hablaba no sé, de extrusiones, de cosas así, pues de cuando yo hacía la modelación 3D, y ella me decía, tenés que moverlo un poquito para mesial, un poquito para distal, es que la oclusión, y yo dije,
están hablando? ¿Qué me están hablando? ¿Por qué no me decía el diente del lado? O es que este diente tiene un número de este otro. Entonces, esa fue la primera estructura que yo dije, a mí me toca aprender a hablar de eso. Entonces, ¿qué empecé a hacer? A poner mucha atención. Cada que me reunía con un odontólogo, yo, las palabras claves, y yo me repetía eso una y otra vez, hasta que hoy, pues a veces que me siento a hablar con odontólogos, me dicen, pues vos sos odontólogo, y no, sino que simplemente aprendí a hablar el lenguaje de ellos, ¿cierto? Si yo me enfrento a un paciente, pues no voy a tener ni idea de qué hacer, pero como yo aprendí a hablar el lenguaje de ellos, esa apropiación del lenguaje, la gente siente esa conexión, esa match de uno, ¿cierto? Que igual pasa al revés, ¿cierto? Cuando alguien que no es ingeniero se siente y me habla de tolerancias, me habla de cosas pues, de ese estilo, yo digo, este tiene ciertos conceptos, será ingeniero, ¿cierto? Entonces eso les pasa también en la odontología y siento que eso ha sido el hit más grande de lo que yo he podido hacer, ¿cierto? Porque cuando yo voy a invadir un mundo diferente, ¿cierto? Un ingeniero caminando, pues yo estoy aquí en la universidad, es cuando un ingeniero camina por acá, pues es un alien por ahí diferente, raro, que no tiene contexto alguno, pero cuando yo con respeto cojo el idioma de ellos, lo aprendo, lo entiendo, ¿cierto? Ya me siento a hablar con alguien de ellos, esa es la demostración de que le estoy dando una importancia a lo que ellos hacen y a tomarme el tiempo de que si me voy a meter al sector de ellos, es hacerlo bien hecho, ¿cierto? Y no es a imponer mis cosas, sino antes a aprender de lo de ellos. Entonces, creo que eso ha sido lo mejor que yo hice, ¿cierto? Sí, y no es sentarme a leer libros, a escuchar gente hablar, ¿cierto? A escuchar, me metía, hoy mis redes sociales son dientes por todos lados, entonces aprendo esos términos todos los días y ya, digamos, me he metido mucho más como en las especialidades y siento que eso ha sido de las dificultades. Y hoy, por ejemplo, me da más dificultad el tema de la gerencia que el tema de la parte de materiales y de odontología, ¿cierto? Porque esa formación si no la tenía. Pues y la llevo, mejor dicho, hago cuanto curso en línea encuentro de toda esa parte pues, de gerencia, de administración, manejo de recursos, presupuestos. Más difícil eso que modelar dientes en 3D, así, ¿cierto? Pero hay que darle, pues, si alguien lo tiene que hacer y creo que se puede aprender. Pero en cuanto a odontología, sí, y eso pues creo que aplica para cualquier sector. Cuando uno va a entrar a un sector nuevo, ¿cierto? Lo primero que tumba todas las barreras y que pueda hacer que uno se comunique con cualquier persona de tú a tú y que se abra como ese canal de comunicación fluido, es apréndase 4 o 5 palabritas claves, que cuando usted las mencione el otro se le va a salir una sonrisa, porque va a decir, este no tiene por qué estar diciendo estas palabras y se las sabe, qué bueno que se tomó el trabajo, que lo aprendió, ¿cierto? Entonces, hoy valoro mucho eso. Y apréndalas en todos los idiomas en los cuales quiera negociar. Y apréndalos, porque a mí ya me toca presentar de odontología en inglés. En inglés. Entonces, tiene sus retos, pero ahí mismo la gente dice, esta conversación le da el toque solo por uno empezarla de la forma correcta con 3, 4 palabritas sencillas de su vocabulario del sector, que a la otra persona sienta esa comodidad y diga, de qué chévere, qué interesante que esta persona pueda trabajar estos conceptos o por lo menos aplicarlos en su vocabulario. Bien, David, yo tenía otra pregunta por aquí, ahorita que mencionaste entonces ya la universidad que estabas contando esa parte, ¿cómo es en todo ese proceso de emprender lograr los socios? Es que uno escucha muchas historias alrededor de cuando uno arma las sociedades y pues vos tenés lo que yo entendí, 2 socios, una socia y la universidad. Entonces, si te ha ido bien con eso, ¿qué ha sido lo más difícil de la sociedad? Y la última mía es, yo quisiera tres mensajitos para esa persona que o está en el salto que mencionabas, apenas esperando que abra el paracaídas, o que está mirando para abajo para que se va a tirar, que va a saltar. Entonces, esas son mis 2 preguntas alrededor de esa sociedad y la otra, los 3 mensajitos para las personas que están mirando. Bueno, de pronto ahorita me vuelve y me repite la segunda si se me pierde en la primera, pero hágale pues. Entonces, por pensar en la segunda, se me olvidó la primera, Carlos, qué pena. Hombre. La sociedad, o sea, ¿qué ha sido para vos, encontrar esa sociedad? Eso, entonces mira, por ejemplo, yo nunca le tuve como el tema del miedo. Yo a lo largo pues, de este emprendimiento me he encontrado con personas que de entrada saben que no quieren socios en su vida, ¿cierto? Por malas experiencias o por comentarios. Yo no traía esos prejuicios, ¿cierto? Yo antes, no sé, como que uno de tanto escucharlo en las películas, en las charlas, en todos, que es que solo llego más rápido, pero con socios llego más lejos.
a mí eso me quedó en la cabeza, como que nunca yo antes sentía que yo necesitaba un socio para llegar a la escala que yo me sueño llegar a esta empresa. Yo siempre he sabido que yo solo no lo puedo llevar, ¿cierto? Pues me voy a gastar 3 vidas y aún así no va a llegar a donde yo lo quiero llevar. Entonces, porque es que yo quiero que esto sea un producto que pueda estar en todos los países del mundo. Y para yo cumplir esa meta, nadie va a ser capaz de hacerlo solo. Entonces, como yo ya lo sabía de entrada, yo dije, a mí un socio no me queda mal, ¿cierto? Empecé yo con la odontóloga, ¿cierto? Que éramos amigos chiquitos, pero pues tampoco era que conversáramos en el día a día, o sea, era un riesgo pues porque no era alguien con el que yo había trabajado antes, todo, y nos fue súper bien, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, al principio nosotros tuvimos otro socio, ¿cierto? Que era un proveedor que yo ya conocía, con el que había trabajado, una persona con la que yo ya conocía personalmente y también me llevaba súper bien, y empezamos eso, el proceso, ¿cierto? Y luego del CES, pues él ya salió, ¿cierto? Y lo cuento muy tranquilo porque yo hoy trabajo con él, me reúno con él, es proveedor de nosotros, o sea, tenemos una relación excelente, lo tengo presente pues para futuros desarrollos nuestros pues dentro de la empresa como proveedor, que me parece fenomenal, pero estábamos en etapas diferentes, ¿cierto? Que yo al principio de pronto no supe leer, ¿cierto? Y jamás fue malo, fue algo conversado de principio a fin, quedamos en tan buenos términos que te digo, pues hoy le hemos comprado software y servicios y cosas, pero entonces a lo que voy es, el tema de socios, la gente le tiene mucho temor, y sí, un socio es muy importante porque es que eso es el matrimonio con la persona que usted más va a ver en su vida, ¿cierto? O sea, usted sale de la casa y usted va a ver a su socio y se va a reunir con su socio y lo va a llamar a medianoche, entonces hay que escogerlo bien, pero tampoco darle tantas vueltas porque es que uno no sabe al final cómo va a ser esa relación, ¿cierto? Eso es un tiro al aire y es uno de los riesgos más que lleva el emprendimiento, ¿cierto? Entonces, yo creo y sostengo, los socios es algo que depende de la visión que uno tenga, pero si uno la quiere a una escala muy grande, lo debe considerar en algún momento de su vida, ¿cierto? Nunca solo vas a poder llevarlo de pronto a la escala que lo quieras, ¿cierto? Pero es respetable el que no lo quiera hacer porque también eso involucra que usted tiene que aceptar que usted ya no toma las decisiones solo, ¿cierto? Usted ya tiene que consultar, tiene que, a veces no van a estar de acuerdo y es saber sobrellevar eso, pero, y así también ha sido con la universidad y hasta hoy, y cada que me lo preguntan lo sostengo, no me arrepiento absolutamente nada con ninguno de los socios porque siento que todo eso ayudó a que hoy Mesh sea lo que es, ¿cierto? Y que si no fuera por eso, creo que de verdad, pues yo así me he puesto muchas veces en el escenario, si yo a David Calle me hubiera puesto a hacer esto solo y le hubiera pagado a un odontólogo unas asesorías y le hubiera pagado a una comercializadora y esto y lo otro, y voy yo solo, y yo digo, es que pues no estaría ni en un 50% de lo que estoy hoy, por más bien que me vaya y por más bien que me resulte, porque hemos logrado sacar el mayor provecho de cada uno de los socios. Y los 3 mensajes, sí me acordé, entonces yo creo que serían, uno, es normal que la gente tenga miedo, ¿cierto? Lo que yo les dije, me da pánico. Entonces eso de que dejemos el miedo, no, aprendamos a controlar el miedo, eso es incontrolable a veces, ¿cierto? Más bien sintamos de que es un miedo natural, de que así como lo estoy sintiendo yo hoy, muy probablemente lo sintió Steve Jobs la vez que va a lanzar algún producto y así le pasa a cualquier emprendedor pues que vaya dentro de esa naturalidad. Entonces el miedo es algo que es sano tener, a veces es nuestro conservador pues de la cordura, de no ser tan irracional, pero también entonces ese miedo aprendamos que a veces saltando ese paracaídas va a estar ahí, ¿cierto? Y que ese miedo nos acompaña, es algo con lo que vamos a aprender a vivir. Entonces, yo esa angustia y ese miedo que siento a veces, o cuando me voy a parar a presentarle esto a alguien que me da pánico, pues sí me aterroriza, o cuando, por ejemplo, me voy a enfrentar a un cliente nuevo que es muy grande y que sé que trabaja con productos muy top, entonces ¿qué opinará de lo mío? O nos sale un desarrollo nuevo, una locura y uno dice, ¿será que lo vale? ¿Será que no lo vale? Ahí es que yo digo, pues hombre, cojamos ese miedo y más bien miremos cómo minimizar, o sea, cómo irle cortando cositas a ese miedo y qué es lo que me da miedo, el riesgo. Entonces miremos cómo minimizo el riesgo. ¿Qué me da miedo? Quedar mal. Entonces miremos cómo yo puedo amortiguar ese de pronto mala exposición que se pueda generar porque el producto no salga bien y cómo lo voy controlando, ¿cierto? Pero no es decir, es que porque me dio miedo no lo voy a hacer, no, sino que yo más bien miro qué son las razones que me están haciendo dar miedo y empiezo a cogerlas una por una y decir, listo, si es el miedo a la plata, pues tratemos de que la pérdida sea lo mínimo si esto no sale bien. Si va a quedar mal, pues protejamos la empresa de que cómo vamos a hacer para que no se dañe la imagen de la empresa. Y así sucesivamente, pues como que uno lo va haciendo de cierta forma inconsciente,
pero tratando de que ese miedo no le cierre uno puertas, porque se las cierras uno mismo. Y lastimosamente, pues uno es el único que se da cuenta de esto y nadie va a venir a decirte, no, es que deja el miedo y míratelo. Eso tiene que ser uno mismo desde el interior de decir, o dejo el miedo o alguien más va a dejarlo, ¿cierto? Porque lo que no hago yo lo va a hacer otro. Entonces, va como muy por ese lado. Entonces, esa sería pues como la primera, ¿cierto? La segunda yo creo que es nunca cerrarse a algún sector, ¿cierto? De no decir, yo nunca ni trabajaré ahí, ni voy a emprender ahí, porque me dijeron que emprender ahí era lo más difícil, el mercado está saturado, no sé qué. No. O sea, yo creí que en la odontología todo estaba inventado. Y hoy, después de 5 años, Mesh Medical Shapes se llama así porque esto era para formas de todo el sector salud. Llevo 5 años y no hemos podido salir del sector de odontología porque hay muchas cosas por hacer, ¿cierto? Y todavía nos quedan demasiadas. Entonces, si yo desde el principio hubiera dicho, no, es que yo no hago nada del sector salud, pues yo trabajaba en cerámica, algo totalmente diferente a lo que hago hoy. Si yo me hubiera cerrado desde el principio, digo, no, es que yo por principio me dije que no iba a trabajar en el sector salud, que porque odio la sangre o porque no me gusta ver pacientes, pues vean lo que yo encontré, por ejemplo, yo trabajo en un ambiente que ni me toca ver pacientes, poco, creo que no me ha tocado ver sangre una vez en la vida en 5 años, y es porque encontré ese nicho o ese océano azul, como lo llaman, dentro de la odontología, en la simulación, en algo que yo me sentía cómodo, que puedo aprovechar mis habilidades al máximo, que no me estoy poniendo ni en riesgo yo ni otras personas pues dentro del control de esto. Entonces esa sería la segunda, no cerrarse nunca ni a un sector, ni a un área, o sea, explorarlo, porque es que nadie se muere por explorarlo. O sea, vaya, toque la puerta, si le sirve bien y si no, itera y vota y se va para otro lado, ¿cierto? Aquí nadie, uno no firma un acta que dice que es que yo voy a trabajar en esto toda mi vida o que me lo prohíben, no. Simplemente lo quise explorar muy abiertamente porque cuando me dieron odontología yo decía, uy, y vea hoy lo que digo, me encanta lo que hago, ¿cierto? Que iba mucho para la tercera cosa, ¿cierto? Y era, cuando uno va a emprender, uno no tiene que ser el mejor en algo, ¿cierto? Porque es que siempre va a haber alguien mejor que uno, ¿cierto? Y eso, creo que esa humildad la tiene que acompañar uno el resto de la vida. Siempre hay alguien mejor que uno para hacer lo que uno hace. Entonces, uno por ese lado no puede estar con el pensamiento, pues, de que hasta que yo no sea un experto en esto, entonces no voy a emprender. No, nosotros empezamos con muy poco conocimiento, pero con unas ganas y una velocidad muy grande, ¿cierto? Entonces, ahí va a nosotros, uno lo único que tiene que tener de verdad es pasión, porque esto es muy duro, esto es una subida que uno no sabe cuándo termina, o sea, esto es pedaleé y cuando uno al principio, porque yo me acuerdo los primeros meses, yo decía, es que yo cuando venda 10 millones de pesos al mes, no me voy a preocupar más. Yo ya estoy en ese punto de equilibrio, yo ya me relajo, yo ya empiezo a producir un poquito más, voy creciendo controlado y 5 años después me preocupo más que el primer día, sufro más que el primer día, es más estresante, pero aprendí a vivir con eso. Entonces, ¿qué es lo único que a mí me levanta todos los días con esa pasión? Que me encanta lo que hago, me encanta la impresión 3D, me encanta la innovación, y no es tanto la impresión 3D, sino todo lo de la industria 4.0, porque ya nos hemos metido con realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, diseño digital. Entonces, todos los días soy tan desesperado de ver esas cosas nuevas, como meterlas en el sector mío, que esa es la fiebre que me dice, estrésese 10 minutos del día por los problemas, porque hay que estresarse, pero el otro resto del día gásteselo pensando cómo va a inventar cosas nuevas que le quiten ese estrés. Entonces, yo creo que esas serían las 3 cosas. No, David, excelente. Pues afortunadamente soy testigo de lo que hablas. Antes de cerrar, David, ¿qué tanta evolución ha tenido tu producto? Mostrarnos, digamos, lo último y así en corticas palabras cómo funciona. Y ahí sí nos vamos a la última pregunta. En innovación, ¿quién dijo caja? ¿Pensás por dentro, pensás por fuera? Entonces, mostrarnos a qué evolución llegaste. Entonces, mira, nosotros empezamos haciendo un diente, ¿cierto? Que era algo, pues no estaba, digamos que con tan buenos acabados y como hay hoy esto, pero empezamos haciendo un diente, ¿cierto? Después dijimos, hagamos el modelo. Entonces ya le hacíamos que la encía, pues que tuviera flexible, para que la pudieran cortar, suturar. El sistema hoy lo patentamos, pues porque todos los dientes se anclaban con tornillos, pero pues uno no le puede meter un tornillo a un diente que tiene un nervio por dentro, ¿cierto? No tiene dónde anclar. Pero,
estamos haciendo? Ya tenemos máscaras completas de pacientes que uno puede trabajar. Esto se monta en lo que se llama un fantoma, un simulador dental, y ya puede trabajar sobre esto. Entonces, ya esto ha sido, digamos, el último hit pues, que hemos tenido, ha tenido muy buena acogida, porque si por algún despacho algún día googlean cómo se ven los simuladores de odontología y lo comparan con lo que es esto, van a ver que es el cielo y la tierra de verdad, o sea, la diferencia es abismal. Entonces, ha ido muy por ese lado. Y acompañándolo, entonces ya lejos con lo que decís, ¿quién dijo caja? Entonces, si yo considero que pienso por dentro fuera de la caja, yo creo que por fuera. Por fuera, más que todo, no es por... O sea, uno no todo lo tiene que inventar. La rueda ya está inventada y uno reinventarla, pues sobra, ¿cierto? Y eso pasa mucho con las... Uno a veces también le trata de embutir la innovación a todo y se da cuenta que termina inventando unas cosas tan difíciles que uno dice, pero si lo que hacían antes era tan fácil, ¿yo por qué le enredé la vida a todo el mundo? Entonces, he tratado como de... Al principio era muy así y todo me lo quería reinventar. Y después del 90% de lo que me reinventé, pues ya quedaba más malo que lo que ya estaba inventado. Entonces yo decía, no, es que no todo hay que inventarlo, ¿cierto? Miremos es con que la gente sufre, ¿cierto? No pensemos que porque me ponen un producto X al frente, entonces yo tengo que inventar el Y, tiene que ser mejor. No, a veces el X ya está lo suficientemente funcional, la gente, ese no es su dolor está en otro lado. Y yo por coger el primero que me ponen al frente, es donde me encerré. Entonces yo trato de pensar muy por fuera de la caja, es en el tipo de soluciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy en un sector muy tradicional, ¿cierto? Es muy difícil, yo como ingeniero, ¿cierto? Como ingeniero joven, decirle a un odontólogo que ya 30 años de experiencia, 20 años de experiencia dando sus clases, su formación, y funciona, porque es que los profesionales hoy de la salud salen muy competentes. Como yo decirle, no, es que hay una mejor forma de hacerlo. Entonces, yo tengo que pensar por fuera de la caja. ¿Cómo le voy a explicar a él que lo que él está haciendo no es que esté mal, pero puede mejorar? Y yo puedo ser parte de ese plan de mejora, ¿cierto? Entonces, va muy desde ese lado, pero me he dado cuenta de que a veces también pensar por fuera de la caja para todo no es sano, ¿cierto? Y termina uno dando unas vueltas que uno dice, pensemos por dentro de la caja en este caso. Entonces, uno sí tiene que tener mucho tacto y filtro de que no todo lo que uno le pone al frente está para reinventar, sino que simplemente es el mejor consejo que le dan en la vida, y eso aplica para todo emprendedor en todas las áreas, en todo el mundo y todo, es escucha a sus clientes, siéntese a tomar un tinto con ellos, que es que ellos le dicen a uno todo, ellos se le quejan a usted una hora de todo y usted en esa hora tiene todas las ideas que necesita y no tiene que hacer 1000 estudios de mercado, 1000 investigaciones. Usted el cliente se lo dice y se lo dice de frente, y si usted va donde 10 clientes y de esos 10 clientes 6 se le quejaron de eso, tiene su oportunidad al frente, no busque más. Entonces, eso lo hemos ido pues también replicando mucho nosotros, ya yéndonos a lo simple, a visitar las universidades, se sienta uno con los estudiantes, me siento yo ya que pasaron a clínica y ya trabajaron con los modelos de nosotros, ¿qué sienten que les faltó? ¿Dónde, pues qué es lo más difícil de pasar a clínica? Entonces le empiezan a decir uno cosas que uno dice, ya no va por los dientes, ya va de pronto por el diagnóstico, va por otras partes. Entonces, como complementar esa estructura de base de qué, de los clientes, porque el cliente sabe lo que le duele. Eso sí, el cliente sabe lo que le duele. En eso sí no fallan los clientes. No sé, Alejo, si ahí respondí la... Sí, total, David. Es una pregunta que no tiene respuesta correcta e incorrecta. Obviamente, digamos que de los 12 capítulos que hemos hecho, todos nos han dado respuestas diferentes y totalmente válidas. Bueno, David, yo quería Carlos, primero darte las gracias, pues espectacular. Yo de verdad a mí me gusta mucho esto porque cada vez aprendo más, quedo inspirado. De verdad que top tu historia, tu realidad, tu negocio muy bonito. Lo del nicho me encanta, cada vez lo afirmo más. Y bueno, seguramente el podcast lo escucharán personas de tu nicho que digan, ve, yo donde me contacto con David lo necesito, ya sea aquí o en otros países. Ojalá, Carlos, porque yo le digo, así fue, nosotros hoy estamos empezando a tocar las puertas de Estados Unidos porque tuvimos una entrevista en un medio de comunicación hace 3 años, no sé, y un doctor de Medellín que vivía en Estados Unidos vio la noticia. El país exportan dientes, así decía el título. Eso fue lo que vio. Cuando dijo que y nos llamó. Y yo de loco fui, cogí un avión y me senté con él
Miami a preguntarle, pues como bien a visitarlo, porque él trabaja en una universidad, y un año después ya hoy estamos conversando pues en temas de negocios. Entonces, ¿quién ¿Dónde te quita? Sí, buscan? puede, con muy probablemente esto lo puede escuchar alguien que se lo reenvió a alguien que le llegó y que simplemente dijo, ve, de pronto sabes que ese pelado con las capacidades que tiene nos puede ayudar para esta otra cosa, ¿cierto? Uno nunca sabe, y eso, y las mejores propuestas, ideas y negocios salen así, ¿cierto? De las cosas que no son planeadas, sino de esa parte esporádica, pues de conversaciones informales de las personas. Entonces, ¿dónde te contactan, David? ¿Vas a dejar tus redes? Bueno, ¿Vas a dejar qué? sí, entonces nos pueden contactar por Instagram @medicalshapes, ¿cierto? O por nuestra página web www.medicalshapes.com. Ahí también hay un botón pues, de WhatsApp que nos pueden contactar. Cualquier duda en en nuestras redes mantenemos muchos videos de estudiantes usándolo para que vean. Sí, esto es una invitación a que, esto es muy bacano cuando uno no es del sector, porque yo lo hago con mis amigos, ¿cierto? Y les muestro, nadie se imagina cómo se entrena un odontólogo. Métanse, chismoseen, así sean lo más alejado del sector, simplemente por mirar. Se ponen en Instagram @medicalshapes, nos siguen y le dan una miradita a nuestros videos, que es muy bacano ver cómo los estudiantes, para que la próxima vez que se sienten en donde el odontólogo de ustedes a revisión, ¿cierto? Van a pensar el odontólogo cómo fue entrenado antes de que metiera una pieza de mano en la boca de uno. Qué bien. Bueno, no, David, no queda, y no, otra vez, mil gracias a las personas que nos están escuchando. De verdad, también gracias. Lo hacemos con todo el ánimo de que algo les sirva, algo los inspire, algo los motive. Y por favor, síganos en LinkedIn, Alejo Escobar Gaviria, a Carlos Federico Vázquez, Carlos Mario Duque Gaviria, y propónganos temas, pregúntenos, y si alguien necesita también que le hagamos puente con David, lo haremos. Muchas gracias a todos. Bueno, David, muchas por la gracias. invitación, Carlos, Fede, Alejo, mil gracias, súper bacano este espacio, felicitaciones, yo he estado al pendiente de esto y créanme que ponen personas muy interesantes de las que uno aprende bastante, entonces qué bueno que hayan cogido esta iniciativa y con toda que la sigan montando, que de verdad que yo sé que esto a mucha gente, cualquier mensajito que le llega le puede servir en un momento que esté necesitando ese empujón, entonces para adelante con esto. Muchas Gracias, gracias, David. David, y felicitaciones. Hasta luego. Hasta Bueno, mil pronto. gracias.